asegurarnos que él jamás iba a estar en un gobierno que no fuese constitucional. Aquello fue recibido con cierta estupefacción. Estaban, que yo recuerdo, los embajadores de Estados Unidos en Alemania, estaba Alfonso Guerra, estaba toda la clase política. Sería interesante para las personas que oigan este producto entender el pequeño mundo de poder de Madrid. Ana Romero, periodista, escritora y biógrafa de Carmen Díaz de Rivera. Pese que se ubica en unos pocos kilómetros de la M30. Bueno, pues en esos años estos hombres fumaban y bebían, incluso más que ahora, en algunos de los restaurantes que siguen estando ahí, que son los mismos. Jockey, el Club 31, Horcher. Siguen estando La Trainera, Opazo, Casa Lucio, Casa Rafa, y en fin, no tanto ha cambiado. El poder masculino, fundamentalmente, se sigue reuniendo en esos reservados donde no están a la vista del público, y es ahí, en esos meses, ese otoño terrible del 80, donde se trazan las grandes líneas del 23F. Y no solo en esos lugares, porque este año va a haber mucho movimiento en muchos ámbitos. Este es... el año de la conspiración máxima. Para unos, para Suárez, es el año de la soledad absoluta. Él pasó ese verano, el mes de agosto, en una finca al lado de La Toja, en Pontevedra, y durante todo el verano no fue a verle nadie. Fernando Puel, coronel retirado, doctor en historia y biógrafo de Gutiérrez Mellado. Estamos en 1980, o lo que podríamos llamar el año ibérico de las reuniones de todos con todos. Falta un año, 2 meses y 23 días para el 23F. El 1 de enero de 1980, Adolfo Suárez, líder de UCD, sigue siendo presidente del gobierno muy a pesar de prácticamente todos los poderes fácticos. Claro que eso de la democracia es tan nuevo que nadie sabe muy bien cómo manejarse en ella más allá de lo que ha visto en las películas. No hay una claridad de hacia dónde queremos ir. ¿Seguiremos por donde íbamos con el franquismo? No, eso no interesa porque... España no se podía quedar aislada y la entrada en Europa era un interés no solo de las fuerzas democráticas, sino también de sectores empresariales importantísimos que comprendían que si no estábamos en Europa, ¿qué hacíamos? Nicolás Sartorius, diputado por el Partido Comunista. ¿Seremos entonces una democracia como el resto de Europa? Sí, ese es el camino, pero sin pasarse. Para Zarzuela, la prioridad es proteger la corona e ir librándose del franquismo. La élite económica quiere abrir mercados y entre todos eligen a su presidente de transición. De repente ese joven se va creciendo y va creyendo que él tiene derecho y es autónomo y puede tomar las decisiones y se olvida de quién lo puso ahí para qué. Suárez no solo ha legalizado el Partido Comunista, Fatal. sino que se viene aún más arriba y convoca elecciones generales y cortes constituyentes, nada menos que las cortes que redactarán la Constitución. Para rematar, dice que se va a presentar a las generales porque está convencido de que va a arrasar. Y eso sí que no figuraba en el plan. Si ya había caído mal que se presentara a las del 77, que se presente a las del 79, caerá mucho peor. Consecuencia, todo el mundo se revuelve, empezando por el rey. Hay un deterioro en las relaciones muy fuerte entre el rey y Adolfo Suárez. Habían dejado de ser cómplices. Iñaki Anasagasti, diputado por el PNV en el Parlamento del País Vasco en 1981. El rey siempre vio a Suárez como su empleado, no como una persona con capacidad de llevar sus propias decisiones. En los primeros tiempos, el rey aparecía de vez en cuando por Moncloa a tomarse una cerveza o a charlar un rato. Eso poco a poco fue desapareciendo. Yo creo que a partir de las elecciones del 79 ya no recuerdo yo que venga el rey a tomarse una cerveza. En el año 1980 el rey Juan Carlos es un hombre que ya no soporta al presidente Adolfo Suárez. Tampoco los empresarios están contentos con Suárez. Sobre todo no les gustó la decisión de Suárez, presionado por Felipe González y Santiago Carrillo, de poner en marcha un proceso constituyente, porque eso suponía una ruptura con la legalidad franquista. Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea. Y quien seguro que no está contento son los militares. Una absoluta decepción y desilusión. Jesús Palacios, periodista y escritor. La ruptura entre Suárez y las élites económicas, políticas y militares conservadoras se traduce rápidamente en un caldeamiento del ambiente. Hasta tal punto es así que a partir de ahora y hasta nueva orden, Suárez va a ser siempre él, el objetivo de toda diana, el gran enemigo. Pero paradójicamente, cuanta más desconfianza genera, más parece confiarse él. Los frentes se le empiezan a abrir como una flor en primavera. La Operación Galaxia en noviembre del 78, la evidencia de que el rey le está evitando, la crisis económica, los muertos a manos de ETA, etcétera, etcétera. Y él, quizás ajeno, quizás indiferente a lo que empieza a brotar a su paso, sigue adelante impertérrito, al menos aparentemente. Apenas un mes después de la Operación Galaxia, el 6 de diciembre, se aprueba la Constitución tras un referéndum nacional y sanción del rey. Se hizo por miedo, el 80%. Y luego 20% por nobleza, generosidad, digamos, ¿no?
pero por miedo. José Antonio Martínez Soler, periodista. El hecho es que se hace, y es bajo su presidencia y con las Cortes formadas en su mandato. En ese momento... Suárez era muy popular, había sido muy popular y tenía mucho poder. Eso piensa él. Pero curiosamente, su primer frente será su propio partido, porque consideran que... UCD pasa a ser un partido muy cesarista. Se revolverán contra él. ¿Y de qué manera? En breve lo veremos. El segundo frente se le da, por supuesto, en el Parlamento, especialmente por parte de un muy creciente Partido Socialista con un muy pujante Felipe González al frente. La leyenda urbana es que él se había comprometido con los socialistas a seguir un determinado periodo de tiempo, pero irse, no presentarse a la segunda legislatura. Eso él lo incumple. Entonces los socialistas rompen el clima de relativo consenso que habíamos tenido hasta entonces y Adolfo yo creo que no estaba preparado para la confrontación parlamentaria. José Manuel García Margallo, diputado por UCD, partido en el gobierno en 1981. Le costaba mucho subir a la tribuna y hablar, porque claro, tenía ante sí a un Felipe González que dialécticamente era un parlamentario muy bueno. Todo esto traerá consecuencias muy graves. Pero es que además se le abre otro frente inesperado y trascendental en esta historia, el de Alfonso Armada, el número 2 de la Casa del Rey, al cual le pillan escribiendo unas cartas con membrete de la Casa Real en las elecciones del 79, animando a que se vote al PP, o a la P de la época, en contra de UCD. Y entonces Suárez detecta eso y lo cesa. Vamos, consigue que Juan Carlos destituya a Armada y metan a Sabino Fernández Campo. Armada no puede perdonarle eso a Suárez nunca. Eran acérrimos enemigos. Es decir, esas rencillas personales tienen mucho que ver en todo esto. a Armada no solo le sustituyen en la Casa Real, es que además, para colmo... Para proseguir dentro de la carrera militar era necesario que mandara una unidad. Entonces, para conseguir o proseguir su ascenso dentro del ejército, se marcha a Lérida. Pero él quiere volver a Madrid. Carlos Fonseca, periodista y escritor. Lo más parecido a un destierro para un hombre que ha sido el número 2 del número 1 del país. El hecho es que antes de las elecciones del 79 empieza a cundir una sensación general de que él, Suárez, se está pasando de frenada. ¿No será que las cualidades que habían hecho de él el hombre imprevisible e imprescindible de un momento, su independencia de criterios, su arrojo, su desobediencia, empiecen a ser las mismas que ahora le salen sobrando? Y como él no parece reaccionar a este malestar, termina pecando de algo imperdonable en cualquier círculo de poder: la ingenuidad. A partir de ese momento es cuando se ponen en marcha las diferentes operaciones que van a culminar en el 23F. Así empieza casi oficialmente el tiempo de la conspiración. O bueno, si Balzac, el escritor francés, tenía razón y todo poder es una conspiración permanente, entonces, sencillamente, la conspiración se hace más visible. Sí, Suárez es traidor, hay que defenestrarlo. Todo el panorama a partir de ahora es lo que se ha denominado la placenta del golpe del 23F, un ambiente en el que confluyen multitud de movimientos tectónicos en forma de reuniones contra la democracia en algunos casos y contra Suárez en todos. El hecho es que una conspiración se trama igual en el año 80 del siglo XX que en el 1000 a.C., porque si algo hemos aprendido de la historia de la humanidad es que, en materia de conspiraciones, los seres humanos no hemos cambiado nada. Y si no, escucha y compara. 23F, la gran entrega. Capítulo 3. El gran enemigo. Tanto en la vida real como en la ficción, cuando las cosas se ponen mal, la primera tendencia humana suele ser siempre la misma: buscar un culpable. Y reconozcámoslo, hay pocas cosas que den tanta satisfacción como encontrarlo. En realidad es sencillo, solo hay que mirar a aquel a quien más dedos señalen. No digo que fuera una conspiración, pero había conversaciones. Todo el mundo hablaba con todo el mundo, porque primero Suárez fue importante, pero no le teníamos mucho respeto. Juan Luis Cebrián, director del diario El País en 1981. Importante y respeto son quizás dos de las palabras que más ocupan a los que no solo señalan con el dedo, sino que deciden quién y cómo tiene que hacer qué. Es decir, el pequeño Madrid del poder, que si seguimos la opinión de Balzac, sería también el pequeño Madrid de la conspiración.
La acepción se extiende a las reuniones y conciliábulos que mantienen esos hombres en esos interiores de lujo. Si en el año 2025 el pequeño mundo de poder de Madrid sigue operando de la misma manera, se toman tantas decisiones en los reservados de los restaurantes, imaginémonos lo que era el pequeñísimo, todavía más pequeño mundo del poder en Madrid en 1980 y cómo operaban. Eran hombres en despachos, hombres en restaurantes, conspirando, hablando sin parar. Y tenemos que hacer esto, podríamos hacer esto. Fernando Puel ya nos habló un poco de parte de ese pequeñísimo Madrid, ¿recuerdas? El Club Portahierro, el nuevo club, la Gran Peña, círculos muy cerrados, muy elitistas y donde se decide la historia de España. Clubs a los que pertenecían, por ejemplo, el general de brigada Alfonso Armada o el capitán general de la Tercera Región Militar del Ejército en Valencia, Milán Selbosc. Pues bien, en todos esos lugares está ocurriendo algo. Había una gran inquietud, había un gran nerviosismo y digamos que todo lo que es el capital, todo lo que es la gente con poder, la gente con influencia, estaba muy desasosegada. Juan Rando, agente de los servicios secretos en la fecha. Y la sensación no se da solo en estos lugares privilegiados, es en todas partes, en los cuarteles, en los medios que serían lo que hoy son las redes sociales, en la calle. En el año 80 tenemos dos palabras de moda, el desencanto y el pasotismo. Juan Sisinio, historiador. En todos lados se oye el mismo run run. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era un horror, que había muertos prácticamente diarios, que la democracia iba a acabar. Vázquez Montalbán, un novelista, intelectual, comunista, con mucho impacto, ha dicho una frase que ha tenido mucho eco. Contra Franco vivíamos mejor. Tiene su parte de razón. Ser enemigo de algo en lo que coincidimos mucho, sean comunistas, católicos, anarquistas, socialdemócratas, nacionalistas, galleguistas, hasta la ETA, todos estamos contra la dictadura, todos contra Franco. Ahora, muerta la dictadura y muerto Franco, ¿qué hacemos? Con un gobernante como Adolfo Suárez, que Alfonso Guerra le llama el Taur del Mississippi. Solo hay un temor evidente, que vuelva papá a poner orden. Su orden, claro. Es decir, había riesgo serio de golpe militar franquista. Eso lo ha declarado no hace mucho Luis María Ansón en el diario El Español. Todo lo que escuches de él en este documental, este diario nos lo ha cedido. Y esto otro... En el año 78, 79, 80, ya en el servicio estábamos desbordados por las amenazas de involución. Lo dice Juan Rando, en aquel momento agente de los servicios secretos. Y es supuestamente para evitar esta posibilidad de riesgos mayores que en todos estos interiores del poder surge la conspiración. En opinión del periodista y escritor Jesús Palacios, así empezó el verdadero baile. El 23 de febrero se empieza a gestar en dos momentos diferentes. En el otoño de 1977 empiezan a reunirse una serie de personalidades, muchos de ellos miembros de partidos políticos, otros ajenos a los partidos políticos, pero representantes de instituciones como el de la patronal, Carlos Ferrer Salat, periodistas y miembros del recién creado Servicio de Inteligencia, del CSIC. Empiezan a reunirse para mostrar su gravísima preocupación de cómo se estaba desarrollando los acontecimientos en España bajo la jefatura de la presidencia de Adolfo Suárez. Todo el mundo estaba involucrado, es decir, no solo los políticos de los partidos democráticos, sino también los medios de comunicación, ¿no? Y alguna institución más, que no es que estuviera implicada, pero sí sabía lo que se estaba cociendo en aquellos reservados de restaurantes. Pero antes de eso, y ya que se han nombrado los medios de comunicación, vamos con Ansón. Él va a tener mucho que decir, sobre todo en la primera fase de 1977. Luis María Ansón es entonces presidente de la agencia EFE. Es una persona perteneciente a esa élite. En el momento que Suárez rompe con la élite conservadora que le ha llevado al poder, Luis María Ansón actúa como factotum de las distintas operaciones que se pusieron en marcha para sustituir al político abulense como presidente del gobierno. Por muy reducidas que sean, las élites de cualquier lugar del mundo tienen que tener miembros en todos los ámbitos. Por supuesto, los medios de comunicación son uno de esos campos imprescindibles. Y Ansón... es un personaje curioso. Ansón es un conspirador nato, no es un periodista. Ansón estaba en todas las salsas. Ya en el año 77 empieza a organizar en la agencia una serie de reuniones, debates, unos públicos y otros más privados y restringidos, en los que empieza a plantear que hay que quitar al presidente Suárez. Carlos Fonseca, periodista y escritor. Y desde el primer momento están presentes algunos de los miembros más importantes de la élite política y económica del país. Muy por encima, te vamos a nombrar algunos de los asistentes a estas reuniones para que te hagas una idea de qué se está hablando. Juan Miguel Villarmir, Carlos Pérez de Bricio, Luis Valls y Taberner, Alfonso Escámez, Jaime Carvajal, Max Macín,
y Federico Silva Muñoz. También están presentes desde el primer momento militares como Juan María de Peñaranda, que actúa, digamos, como representante del SECET, posteriormente es CSIC, pero que se identifica con los proyectos que en ella se discuten. No necesitas conocer todos estos nombres. Solo te vamos a decir que entre los citados hay 3 presidentes de 3 grandes bancos, uno de ellos miembro del Opus Dei y los otros 2 marqueses, 3 grandes empresarios, un fundador de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que por cierto también fue ministro franquista, y el general Juan María de Peñaranda, en representación de los espías. Porque Anson tenía mucho interés en que aquellas reuniones no fueran calificadas de clandestinas, sino que allí estaban los del CSIC para que se enteraran y elevaran también lo que allí se hablaba a donde correspondiera. Y no solo para elevarlo, estos agentes tenían otra labor extra. Los miembros del CSIC, José María Peñaranda y el capitán Faura, son los encargados por parte del jefe del CSIC, secretario general, no lo olvidemos nunca, Javier Calderón, son los que van recogiendo todo lo que se va diciendo en esas reuniones. Eso se plasma en un documento que se considera secreto y que se guarda en el servicio de inteligencia, y con el título, el nombre de Operación de Gol. Este documento es muy importante. De hecho, será la base 2 años después para la segunda fase de la que antes hablaba Palacios, al menos en ciertas reuniones. En la primavera de 1979 se desempolva ese documento y se empieza a muy pocas personalidades, entre otras al rey, se le muestra y se le enseña de que llegado el momento hay que poner eso en marcha para corregir la deriva del sistema, que es muy peligroso. Y aquí es donde puede surgir cierta confusión en torno a las varias operaciones y soluciones que supuestamente estaban en marcha. Operación Golpe de Timón, Operación de Gol, Operación o Solución Armada. Bien, para entender todo esto, como todo el año 1980, tenemos que comprender que en 1980 todo ocurre a la vez. Todo es un y mientras, en tal o cual sitio. Sería como ver varias películas a la vez, o como cuando terminas viendo varias series por ir zapeando entre cadenas evitando los anuncios. Pues esto es lo mismo, solo que aquí todas las series están relacionadas entre sí. En este punto es donde el carácter novelístico de esta historia empieza a desplegarse en todo su esplendor. Cada serie de este zapping es una trama y todas las tramas se conectan entre sí. Todas se mueven y se mezclan. Lo único que permanece inmóvil es la diana de todos, Adolfo Suárez, el gran enemigo, el indeseado. Ya sabes, aquí... Todo es intriga palaciega. Pero como esto es un podcast y los humanos aún no tenemos ojos de mosca para verlo todo a la vez, tendremos que ir por partes. Empezamos por la trama Pequeño Madrid del Poder. En ella lo que ocurre es que esas reuniones de todos con todos son tan numerosas como dispersas. Es decir, no hay un solo plan. Lo que hay es muchas conversaciones. Eso sí, con un objetivo común. Esas personas decidieron que había que acabar con Suárez. ¿Cómo lo hicieron? Poniendo en marcha lo que yo denomino transición paralela, es decir, un conjunto de operaciones cuyo objetivo era sacar a Adolfo Suárez de la presidencia del gobierno y sustituirlo por alguien de su confianza. Ese alguien iba a ser Alfonso Armada. Podemos visualizar esa transición paralela de la que habla Muñoz Bolaños en la imagen de una hidra de varias cabezas donde cada cabeza tiene un nombre. El nombre, por ejemplo, de Operación Golpe de Timón proviene del mundo político y de la precaria situación del incipiente estado de autonomías. El término fue acuñado por Josep Tarradellas, antiguo líder de Esquerra Republicana en el exilio. En el año 79 es cuando Tarradellas, en reuniones primero con el rey, después con Adolfo Suárez, les va diciendo... Al rey le dice, señor, este camino, esta deriva, va a suponer el suicidio de España. Las autonomías no son solución para España. Y él es uno con esa frase de España necesita un golpe de timón. El nombre Operación de Gol proviene de aquellas reuniones de 1977, muchas de ellas encabezadas por Anson, que se plasmaron en aquel informe desempolvado en el 79. Se le llamó de Gol porque... En 1958 Francia está al borde de la guerra civil a causa del asunto de Argelia. En Argelia hay una rebelión de lo que se llamaba los colonos, pies negros, pieds noirs. En ese momento hay un fracaso también de la política en Francia. Y el ejército, los jefes militares del ejército, se dirigen al presidente de la República, René Coty, le exigen y le dicen que si la Asamblea de Francia no designa jefe del gobierno, los paracaidistas caerán sobre París. La Asamblea de Francia, ante esa presión y amenaza, votó a favor de que el general de Gaulle fuese elegido jefe del gobierno. Y lo fue. La Operación de Gaulle quería imitar el éxito de Francia, que en su versión española contaría con la figura de Alfonso Armada en el centro, es decir, la solución u Operación Armada. Un proyecto no violento para la corrección del sistema político en España. Para lo cual se entendía que había que quitar a Suárez y cambiar el rumbo, es decir, una operación de golpe de timón. Lo dicho, una hidra de varias cabezas.
Esta hidra es lo que algunos autores llaman la variante constitucional. Y repetimos, no contemplaba pasar por las armas. De hecho... Es que no era ilegal. Claro, es que el tema que la gente no termina muchas veces de comprenderlo es que hasta la dimisión de Suárez, el proyecto que se había puesto en marcha era completamente legal. La variante constitucional consistía en forzar una moción de censura por parte del UCD, el partido de Suárez en el gobierno, que presentaría como candidato al general Armada. Esa moción de censura sería votada por el PSOE, por Coalición Democrática y por algunos diputados del PC, con lo cual tendría la mayoría absoluta. Y una vez como presidente del gobierno, Armada nombraría como ministros a las personas que aparecían ya en su gabinete. Es decir, un gobierno de concentración que contaría con ministros que representaran a todo el arco parlamentario del momento, incluyendo a Partido Socialista y a comunistas, aunque se quedaban fuera los nacionalistas. Los ministros de ese gobierno serían los que estarían contemplados en la llamada lista de Armada, la relación de todas las personas que formarían parte del gobierno y sus cargos. Armada actuaría como coordinador, Felipe González aparecía como jefe político y las carteras económicas se dan fundamentalmente a miembros de la élite empresarial. Otros nombres serían, por ejemplo, Luis María Ansón como ministro de Información o Carlos Ferrer Salat, presidente de la patronal, como ministro de Comercio. Ese gobierno no actuaría más de 2-3 años. Una vez que hubieran conseguido todos los objetivos, se disolvería, Armada se marcharía y habría nuevas elecciones, es decir, actuaría lo que restaba de legislatura. Hay que matizar aquí algo de lo que hablaremos en su momento. Antes, y además de figurar como jefe político del gobierno Armada, Felipe González y los socialistas tenían sus propios planes. Empiezan a urdirlos sobre todo después de la moción de censura que Felipe presenta contra Suárez en esta primavera conspirativa y que catapultará su carrera política. Ahora iremos con ella. El hecho es que a estas alturas, la sensación general de que la situación es insostenible es tan poderosa que... La idea, que es la denominada solución civil o la solución armada, a muchísima gente le parecía bien, incluido a muchos políticos de izquierda y a muchos periodistas, que hubiese la solución de Gaulle famosa, ¿no? Un tipo fuerte, gobernando con todo tipo de ministros, ministros comunistas, ministros socialistas, ministros de derechas, ministros... Yo creo que eso es un bulo. No tenía sentido, porque ¿cómo sales después de un gobierno de concentración? ¿Quién gobierna? Eso es la muerte de la democracia. Lo dijeron y se habló, y que él creía que podía contar con los líderes políticos, pero este tío es tonto. Pero es que va Felipe González a ponerse en un gobierno con un militar. Claro, este tío es tonto. Armada es un imbécil. Es que se ha visto, ¿no? Y ahí viene la listeza de Armada de ir diciendo que tiene un gobierno de coalición en el que metía desde Felipe González hasta Luis María Ansón. O sea, una cosa verdaderamente exótica. No. La famosa lista de Armada, que tendrá mucho protagonismo en siguientes entregas de este serial. Y sí, verdaderamente el plan llama la atención, no solo por el exotismo de esta lista que Armada llevará la noche del 23F al Congreso, sino porque es difícil pasar por alto las implicaciones que pueden llegar a tener un par de detalles del plan. Primero, el hecho de elegir a un militar, porque entienden que la tensión que se está creando puede derivar en un golpe de Estado puro, que podría derivar incluso en un enfrentamiento civil. Que sí, es lo último que se desea. Pero no deja de resultar llamativo que en un país que sale de una larga dictadura militar, los planes para evitar que vuelva pasen precisamente por colocar a otro militar, y no uno cualquiera. Optan por alguien como Alfonso Armada, porque Alfonso Armada es uno de ellos, igual que Milán del Bosch. Es decir, uno de la élite. Uno, además, que acaba de ser expulsado del paraíso de la Casa Real. Pero hay que señalar que la elección de Armada cuenta también con muchos puntos favorables. No olvidemos que el rey es el jefe del Estado, con lo que cualquier movimiento tiene que tener su beneplácito, y ahí Armada puede tener mucha mano. Alfonso Armada era prácticamente como un segundo padre para el rey Juan Carlos. Había estado con él casi 30 años en Zarzuela y lo había criado de niño, con lo cual tiene más influencia sobre el rey que el propio presidente. Esto es algo que todo el mundo sabe en todos los círculos de poder de Madrid, y que Armada aprovechará más adelante para promover su operación. Pero por ahora está en Lérida, y aunque le pille más lejos, está al corriente de los murmullos. Yo creo que Armada, obviamente, porque se lo dicen, porque incluso se publica en los diarios. El hombre, está claro, puede ser un militar, concretamente un general. ¿Quién negaría hoy en España su colaboración? Que podría ser una solución muy parecida a la que en Francia había habido con el general de Gaulle. Pues supongo que la música le gusta y se deja querer. Y entonces es cuando se juntan el hambre con las ganas de comer y los planetas se alinean. La primavera de 1980 es absolutamente clave. El rey Juan Carlos clamaba a todas las personalidades que acudían a Zarzuela, no solamente a militares de la máxima confianza, sino a los políticos: ayudadme a librarme de Suárez como sea y cuanto antes, por favor. Entonces se forzó mediante una serie de presiones de anillos concéntricos desde diversas instituciones y representantes políticos, y como
elemento principal, actor principal de todo esto, el rey Juan Carlos, que decía a todos ellos: a mí dádmelo hecho. Un chico que ha vivido toda su vida a la sombra del caudillo, que el caudillo le ha llevado, que le ha hecho jurar las leyes del movimiento universal y no sé qué tal, y que de pronto se ve siendo jefe del Estado y teniendo que gestionar aquella situación de una complejidad que se le escapaba y para la que él no tenía ninguna solución, pues se encuentra con gente que le propone lo que había hecho De Gaulle para el golpe suyo. Con respecto a esta última frase, hay que decir que el propio Luis María Ansón ha declarado en El Español: el general Armada se da cuenta que el golpe militar no triunfa si don Juan Carlos se pone enfrente. Por lo tanto, que había que engañar a don Juan Carlos primero. Y entonces urde una operación a la que le llamamos la Operación de Gaulle. Dejamos esta trama en este punto para volver al zapping evita anuncios de todo a la vez. Vamos ahora con la moción de censura que ya hemos nombrado del Partido Socialista, o más concretamente de Felipe González a él, Adolfo Suárez. Se produce del 28 al 30 de mayo de 1980 y se basa en la sensación de caos, desencanto y frustración en que está inmerso el país. ¿Cuáles son esos grandes problemas que en el orden político, social, económico, cultural pesan sobre la conciencia de los ciudadanos de nuestro país? La construcción del Estado de las autonomías, el paro y la desigualdad social como consecuencia de una crisis económica. Sobre estos temas ha de dar una respuesta clara el gobierno. El gobierno se ha quedado solo con su partido, pero solo quiero hacerles una referencia, porque ya se conoce el resultado de la... El PSOE lo que ve es que la opción es estupenda y que como principal partido de la oposición pues se le abre una ventana de oportunidad para llegar al poder antes de lo que tenían previsto. El Partido Socialista hizo una oposición durísima. La derecha tiene un centro derecha fuerte en teoría en número de diputados, pero frágil en su organización y en proceso de descomposición. Entonces, en ese paulatino desgaste, presentan una moción de censura que saben que está perdida de antemano, pero que supone un enorme desgaste para el gobierno. Cuando la moción de censura de Felipe, salgo para ir al cuarto de baño, estaba él solo. Digo, pero oye, presidente, ¿qué haces aquí solo? Y me dice, es que estos que los he sacado yo de las alcantarillas ahora me ponen una moción de censura. Y dije, pero vamos a ver, es que eso es la democracia parlamentaria, no hay ningún problema. Si él no entendía eso, imagínate lo poco que entendía que dentro de su partido hubiese una confrontación. El golpe es casi mortal para Suárez. Según los medios de comunicación y la opinión general, es que Adolfo Suárez ya puede dar por cerrada su carrera política. O sea que hay una situación de fin de ciclo en el primer gobierno democrático de España. En ese contexto hay noticias de que los militares conspiran y la situación de ETA lo favorece y no hay un apoyo generalizado en el ambiente social, cultural de la democracia. Felipe gana en términos de opinión pública, aquello es lo que le hace presidente, es la única moción de censura que se pierde en términos de batalla, pero se gana en términos de ganar la guerra, ¿no? En 1980 Suárez es repudiado, él mismo lo reconoció después, por parte de toda la clase política, por parte de todos los estamentos institucionales, de la patronal, de la conferencia episcopal, del mundo diplomático, en fin. Suárez había quedado relegado y repudiado porque ya había perdido también el favor del rey. Pero él aún resiste y la sensación es de que está muy lejos de presentar su dimisión. Esto nos lleva a la siguiente trama, la de la UCD, o lo que debería ser el hogar político de Suárez, y nada más lejos. Hay una fuerte división en el partido que, por otro lado, tampoco es un partido propiamente dicho. La UCD es un conglomerado de partidos políticos hechos, con una palabra que no la uso con ánimo peyorativo, oportunamente. Todos ellos, cuando se constituye la UCD, cabían holgadamente en un autobús. Lo que pasa es que Suárez no logró dominar a los varones. Y entonces querían quitarse de en medio a Suárez, al que consideraban un advenedizo, un falangista reconvertido. Ramón Tamames, diputado por el Partido Comunista en la época. Entonces, Suárez se encuentra con una presión por parte de sus propios varones de la UCD, en donde le están urgiendo a que cambie la política, a que modifique los gobiernos como ellos quieren. Ya se empiezan a producir reuniones todas las semanas de todos los grupos.
los democristianos, los liberales, los socialdemócratas, etc., se va construyendo una alternativa crítica que tiene su primera victoria en el nombramiento de portavoz parlamentario. La batalla campal de UCD se libra con cita, día y hora. Y, por supuesto, en otra reunión, la de la Casa de la Pradera. Suárez se ve absolutamente solo. Ya empieza el desastre. Faltan 7 meses y 15 días para el 23F. La reunión de la Casa de la Pradera tiene lugar el 7 de julio de 1980 en el municipio madrileño de Manzanares del Real. Era un sitio donde querían que la reunión pasara muy desapercibida. La realidad es que la prensa apenas se enteró. Yo estaba para dar servicio de seguridad. Como era muy secreto, no se lo comunicamos ni siquiera a la Guardia Civil local. Allí se reúnen los principales varones de la UCD y se llega a discutir la necesidad de sustituir a Suárez por Landelino Lavilla, que era líder del sector democristiano. ¿Por qué? Porque se había llegado a la conclusión de que Osorio tenía razón cuando decía que Suárez utilizaba los votos de la derecha para hacer política de izquierdas. Empieza con un desahogo de todos los varones en que lo que se quejan es del funcionamiento muy cesarista del partido y que quieren tener una mayor participación. Entonces él escucha y entonces hay un momento determinado en que dice: me voy al jardín, seguís hablando y decidís lo que queréis hacer conmigo. Los gritos se oían, yo estaba relativamente lejos donde estábamos los coches porque no había dónde estar y aquello era tremendo. Y cuando salían, o sea, de vez en cuando salían y daban vueltas por allí alrededor de la casa, 2 de los varones y unos aspavientos, unos gritos. Vuelve y dice que habéis decidido, entonces le dicen: vas a seguir siendo presidente, pero tiene que haber una colegiación del poder. Suárez pudo frenar ese motín, pero a cambio tuvo que reconocer mayor poder a los varones en las decisiones del partido y del gobierno. Yo creo que ahí es donde él empieza a tirar la toalla. Y luego, en el verano, él pasó ese verano, el mes de agosto, en una finca al lado de La Toja, en Pontevedra, y durante todo el verano no fue a verle nadie. Yo le llevaba por la mañana a la prensa y todos los días era un disgusto. Se cogió unos rebotes, porque claro, los políticos en verano charlan por los codos, o sea, porque van de veraneo a no sé dónde y les ponen enseguida la alcachofa y soltaban por su boquita maravillas. Y es que no había día que un varón de UCD no soltara que Suárez se tiene que marchar, que esto ahí tiene que cambiar, porque no sé cuántos eran. Es que era todos los días. Dices: es que ya no puedo más, Fernando, es que ya no puedo más. La soledad del presidente es absoluta y para muchas personas también su obstinación, porque él no quiere leer los mensajes que le están enviando todo el que es alguien en la política española y en particular el rey Juan Carlos, que le está pidiendo claramente que se vaya. El presidente se inviste de su último título, Suárez el Solitario. Y a este tsunami interno se le suman además los conocidos problemas externos con los que se enfrenta este gobierno. El tema de la organización territorial. Ese era el primer problema que tuvimos. En el 79 habían muerto 150 militares y guardias civiles y en el 80 nos estábamos aproximando ya a esa cifra. Lo que amenazaba a España en esos momentos es que los militares decían: primero, nosotros somos capaces de combatir el terrorismo, y segundo, somos los que estamos muriendo, y tercero, estamos dispuestos a morir por la patria, pero con honores. No puede ser que este vaina a Adolfo Suárez, porque le llamaban así, nos entierre sin honores a las 6 de la madrugada para no ofender a ETA. Aquel año fue un año durísimo porque ETA mataba muchísimo, mató una persona cada 3 días. Esto nos lleva directamente a la trama militar. Estamos en los llamados años de plomo. En 1980, ETA asesina a 97 personas entre las fuerzas de seguridad. Eso sin contar los secuestros, chantajes e intentos de asesinato. A esta realidad se une la situación con el estado de las autonomías que se estaba proponiendo. Los militares les resultaba muy difícil de entender lo que estaba pasando con el estado de las autonomías, porque en ningún momento Suárez les había dicho que iba a abrirse un proceso autonómico. A lo sumo, lo que se había discutido o había discutido Torcuato Fernández Miranda con él era una autonomía muy limitada para Galicia, el País Vasco y Cataluña, y descentralización administrativa en el resto de las regiones, pero nunca un proyecto de Estado autonómico. Aquí es importante recordar aquello de que los militares se sienten los guardianes de las esencias y sobre todo de que el famoso atado y bien atado venía con apellido, bajo la guardia fiel de nuestro ejército, esto es, el ejército franquista.
También podríamos plantearnos cómo es que una de las frases que más efecto ha demostrado tener aún a día de hoy en el inconsciente colectivo español es «España se rompe». De algún modo telúrico, casi mágico, en esa amenaza de la ruptura parecen residir prácticamente todos nuestros miedos como miembros pertenecientes a una identidad, la española. El problema era que el Estado autonómico no está definido en la Constitución, porque no se establecen cuáles son las competencias que corresponden al Estado, con lo cual nadie sabía cuál era el verdadero alcance de los estatutos de autonomía, particularmente el de Cataluña y el del País Vasco. ¿Y cómo es que algo tan importante no se definió en la Constitución y de hecho sigue dando problemas incluso a día de hoy? Pero es que eso no es todo. En el año 79 se discute la organización y competencias del País Vasco en el Estatuto de Autonomía de Guernica. Que tiene una disposición adicional que ponía muy nerviosos a los militares, diciendo que la aprobación de aquella ley orgánica no significaba renuncia a los derechos históricos que en virtud de la historia le correspondían al pueblo vasco. Una frase que se podría usar en el futuro para pedir más autogobierno o incluso la independencia. Y esto, claro, ponía nerviosos a los militares de una grande y libre. Además, el PNV estaba utilizando la oleada terrorista puesta en marcha por ETA para exigir mayores competencias, amenazando con unirse a las demandas de Herri Batasuna si no conseguía todas las competencias a las que aspiraba. Los militares consideraban que se había ido demasiado lejos con los estatutos, que había que reconducir el golpe de timón que decía Tarradellas, había que reconducir la situación. El problema de los militares desde mediados del siglo XIX es que se creen que ellos son los responsables de decidir en qué momento se vulnera el orden constitucional o institucional y que están llamados a intervenir sin que nadie se lo ordene, que es lo que va a pasar en el 23F. Por todo esto, uno de los principales objetivos del gobierno resultante de la operación o solución armada sería la reforma constitucional, especialmente en relación con el título 8º de la Constitución, que regula la organización territorial del Estado, es decir, las autonomías, es decir, el España se rompe otra vez, lo cual nos lleva de nuevo a los militares. Los militares tienen uno de los spin-off más sexys de todas las series o tramas de este gran thriller, el The Cid y los espías. Recordemos que muchos de ellos provienen de una misma organización. Pardo Zancada, Javier Calderón, Antonio Cortina, todos estos están ligados a una cosa que se llama Forja. Forja es una organización militar cuasi subversiva de tipo religioso. Es decir, eran un grupo de militares que llevaban una vida casi monástica, que hacen votos de castidad y de obediencia y todas esas cosas. El franquismo disuelve Forja, pero pasan 30 años y algunos de aquellos jóvenes siguen siendo muy amigos. Y de aquellos militares monjes, estos militares políticos, además de espías. Una especie de club de influencia y acción a la vez. Una suerte de think tank con licencia para tramar, que es además muy monárquico, con lo que suman a sus misiones otra más. Que el rey no pierda la monarquía al poco de haber empezado. Fernando Rueda, periodista de investigación y escritor. Entre ellos, quizás el más prominente sea... Javier Calderón era un incondicional de Gutiérrez Mellado y el militar más amigo de Gutiérrez Mellado que había en aquel momento. En aquel momento, Calderón es una persona muy influyente, es una persona con muchos amigos y es una persona que cuando llega el 77 y llega Gutiérrez Mellado a hacer el servicio secreto, consigue de alguna forma situarse muy bien dentro del servicio secreto y situar dentro del nuevo CSIC a toda la gente de su influencia. Es decir, sus compañeros y casi hermanos de Forja, entre los que destaca José Luis Cortina. Javier Calderón era el secretario general del Servicio de Inteligencia y Cortina era el hombre de su máxima confianza. Juan Rando. José Luis Cortina es posiblemente uno de los mayores aliados que tiene Calderón. Ellos tenían que ser los maestros de todas las salsas. Lo mismo que Ansón en El pequeño Madrid del poder, solo que estos en los servicios secretos. Nos centramos en Cortina. Pues era un hombre muy frío, era un hombre muy calculador y era un tipo muy inteligente y con excelentes dotes de organización y de mando. A Cortina le gusta la acción, le gusta las labores de calle, es un perro de caza. Todas esas cosas las hace muy bien, ¿no? Se relaciona muy bien y entonces él manda en algún momento, todavía en la época de Franco, la unidad operativa del Alto Estado Mayor. Que cuando se establece el CSIC pasará a ser la AOME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales. De ella nos habla Juan Rando, al que hemos nombrado antes como agente del servicio secreto, pero no de cualquier servicio secreto. Era agente de la AOME. La AOME lo que hacía era hacer los trabajos que ninguna otra unidad del servicio podía hacer. Tenía gente muy especializada y unas técnicas muy depuradas. Nos habían formado
principalmente el Mossad y la CIA. Nos caracterizábamos por hacer los trabajos sin que se notara nuestra actuación. No dejábamos rastro. Alguien necesita gente en la calle moviendo, diseñando una operación y ejecutando esa operación, lo hace Cortina. Cuando se necesita determinados contactos y tal, lo hace Cortina y lo hace Calderón. La OME, como el CSIC, actúan en principio según órdenes del gobierno, en este caso del vicepresidente primero de Defensa. El general Guterres Mellado y el presidente del gobierno, por lo menos formalmente. Y hasta aquí, todo bien. La duda surge cuando Rando nos dice esto. En la práctica, su objetivo era única y exclusivamente dirigir el camino de la nación. ¿Dirigir el camino de la nación? Esto no es labor de las instituciones elegidas democráticamente, el Parlamento, el Gobierno y, en última instancia, del jefe del Estado. Porque mientras no haya dictadura que lo destrone ni referéndum que lo contradiga, el jefe del Estado es el rey don Juan Carlos, ¿no? Todo forma parte de la mentalidad muy especial de Cortina. Como Calderón, eran dos tipos con unas mentes muy particulares. Te voy a contar. Cuando van a recoger al rey, manda un equipo, pues fíjate, date cuenta de lo que te voy a contar. Y le dice a este teniente de la Guardia Civil que estaba allí, que era compañero mío, muy amigo, además tal, le dice Cortina, cuando vaya a llegar aquí, le dice que por seguridad se agache y le metes la cabeza en tus cojones. Y así lo hizo. Enríquez, que se llamaba así, era el alias del teniente aquel de la Guardia Civil, le dice, majestad, agáchese, pero dice, tú le empujas y le metes la cabeza a los huevos. Es decir, era el mensaje de que el rey sí era el jefe del Estado, pero por encima estábamos nosotros. De hecho, yo eso no lo relaciono tanto con el 23F como con el hecho de exponerle, de presentarle sus poderes al rey. Curiosa manera de hacerlo, ¿sí? En resumidas cuentas, Juan Rando define así el poder que tenían Calderón y Cortina. Detrás de la palabra democracia, para ellos no había nada. O sea, ellos eran gente muy inteligente, gente con mucho poder y que además estaban en contacto íntimo con el poder más alto que había en la nación. Al final, Calderón y Cortina ya habían llegado a un nivel, habían cuidado tanto su soberbia que estaban, si no al mismo nivel, incluso a un nivel superior de a quienes teóricamente servían. Esta, recordemos, es la visión de Juan Rando, uno de los espías de su staff, que también nos cuenta algo más, porque claro, para ejercer ese poder casi omnímodo, tienes que tener toda la información y saber todo lo que ocurre o puede llegar a ocurrir. Y uno de los primeros círculos que hay que tener bajo control es, por supuesto, el del pequeño Madrid del poder. Eso era labor de Cortina. Había una operación a la que él dedicó mucho esfuerzo, que consistía en una serie de restaurantes donde él sabía que se reunía la gente del poder, pues él los llenó de canarios, los reservados, los trufó de canarios, es decir, de micrófonos. Se llamaba la Operación Tenedor. Él estaba al corriente, al milímetro, al segundo, de qué respiraba el poder en Madrid. Con esa información, él iba construyendo su idea de cómo estaba el panorama político español y de lo que podía pedírsele a esas inquietudes y de cómo se podían manejar esas inquietudes. De ese modo, lo tiene todo controlado. Por eso, cuando empiezan en el año 79 las conversaciones sobre algo pasa en España, algo está ocurriendo, el estado de ánimo de lo que sienten los cuarteles se lo transmiten a los políticos, mucha gente, pero básicamente estos espías, porque los conocen, porque tienen relación con ellos. Y porque les escuchan por los canarios, claro. Y otro pequeño detalle importante. ¿Quién le transmite los estados de ánimo al rey? Mucha gente, pero Cortina es uno de los que le transmite. Y es el que le dice, señor, los cuarteles están cabreados, hay ruido de sables. El ruido de sables daba miedito, ahora no. En aquel momento daba miedo el ruido de sables. ¿Por qué el rey se fía mucho también de todo eso? Porque el rey deseaba también un cambio político. ¿Pero por qué? Pues porque el comandante José Luis Cortina era de la misma promoción del rey en Zaragoza y tenía una gran confianza con el rey. Ya lo ves, el círculo es realmente reducido y por tanto muy fácil de cerrar. Así que empieza el plan. Esto es lo que cuenta Jesús Palacios. En su momento determinado, el CSIC y sobre todo José Luis Cortina se constituyó en las relaciones públicas del general Armada. El general Armada era un hombre de confianza del rey y era una persona que estaba bien vista por los partidos políticos. Y el comandante José Luis Cortina va elaborando, desarrollando una labor de relaciones públicas con el propio Partido Socialista. Y los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista se hacen sensibles a que hay una corrección del sistema mediante esta operación.
un gobierno de concentración nacional presidido por una personalidad ajena a la política. Entonces se hablaba de distintas personalidades hasta que se llega a definir porque se fija la imagen en el general Armada. Lo fija esto el Servicio de Inteligencia de acuerdo con el rey Juan Carlos. Y cuanto más se acerca Cortina al rey, más se distancia este de Suárez. Mientras, Armada no solo se deja querer, también comprende que necesita volver a Madrid. Y cuanto más se lo pide al rey, más le insiste este a Suárez para que le traiga. Que Adolfo Suárez le nombrara al general Armada segundo jefe de Estado Mayor. Y se niega Adolfo Suárez reiteradamente. Se niega. Y cuanto más se niega Suárez, más se harta el rey de él. Y más espacio conquistan Calderón, Cortina y todos los susurradores en los oídos del rey. El rey también empieza a ver que Suárez está perdiendo apoyo de mucha gente. Pero por si acaso todo esto no fuera suficiente, los susurradores aprovechan su influencia para apuntalar sus pretensiones con otros temores. Yo creo que le habían imbuido de una sensación de que la monarquía se podía ir al traste. Después de todo lo que había esperado para instaurar la monarquía otra vez, restaurarla y tal, no sé qué, le habían convencido de que un golpe de Estado o cualquier cosa de esas podía acabar con la monarquía. Y como ya sabemos, si algo le preocupa a cualquier rey en general y a este en particular, es asegurar la supervivencia de la corona y su perpetuación a través de sus herederos. Esto es lo último que hay que poner en riesgo, con lo que finalmente la conclusión cae por su propio peso. Se retrae. Es decir, va a retirar completamente su apoyo a Suárez, porque no quiere caer con él. Aclaramos que todo esto lo sabemos por testimonios, puesto que... Nunca quedan registros en el Palacio de la Zarzuela de las personas que quiere ver el rey y que no quiere que se sepa. Esto es así. Era así entonces y sigue siendo así ahora. Por lo tanto, es muy difícil reconstruir las conversaciones privadas entre el rey y una visita, cualquier visita. Uno de esos testimonios es el de José Bono, diputado socialista en la fecha, que cuenta una visita a Zarzuela muy destacada en ese año, la de Milans del Bosch, uno de los futuros golpistas, siendo ya Sabino jefe de la Casa Real. Me contó Sabino que mientras que duró aquella entrevista en Zarzuela entre el rey y el general Milán del Bosch, Adolfo Suárez le llamó en varias ocasiones. ¿Cómo va, Sabino? Llámame en cuanto que acabe, entérate. Había preocupación. Cuando salió el general Milán del Bosch, Sabino le preguntó al rey ¿cómo ha ido? Y el rey le contestó, ha ido fenomenal, porque le he dicho a él lo que él venía a decirme. Claro, Sabino me dijo, yo me quedé muy preocupado, porque si el rey le ha dicho lo que él venía a decirle, a ver cómo lo interpreta este señor. Claro, esto era algo ya muy llamativo, ¿no? Como llamativa es la frase que, según cuenta Juan Francisco Fuentes en su biografía de Suárez, dijo Carrillo después de una visita al rey. Con lo que me ha dicho a mí de Suárez, ¿qué le habrá dicho a Milans del Bosch? También el rey emérito cuenta en sus recientes memorias que al parecer su padre, don Juan, conde de Barcelona, se habría reunido 2 meses antes del golpe con Milans del Bosch y este le habría dicho una frase que ya había repetido en público otras veces. Antes de jubilarme, sacaré los tanques de combate a la calle. Y así llegamos al gran y eterno misterio del 23F, la gran duda nunca resuelta. ¿Sabía el rey que se planeaba un golpe? Yo creo que el rey había oído algo y que el rey tenía idea de que Armada se estaba moviendo para hacer algo, pero no con precisión, ni tampoco él le pidió explicaciones. Yo de lo que puedo hablar es de lo que consta en el sumario. Y lo que consta en el sumario es que obviamente estaba al tanto de que había un creciente malestar en el ejército, es decir, conocía la existencia de ruido de sables. El rey es muy peculiar, es muy lenguaraz. Al rey se le puede interpretar de muchas formas, pero puede decir eso y lo contrario. El rey, yo creo que le conocen muy mal. El rey te da impresión de que es extraordinariamente outspoken. Y de eso nada, no cuenta nunca nada, muy dicharachero y muy tal, pero no cuenta nada que no quiera contar. Ya con el tiempo, en una de las recepciones del Palacio Real, se me acerca Antonio Carro. Antonio Carro había sido ministro de la presidencia con Carrero Blanco. Un tío, tremendo. Pero, no sé, me tenía simpatía. Y hablando un poco, me dice, mira, el culpable del 23F lo tuvo ese. Me dijo mirando al rey, ¿no? Porque este recibía a los militares y les decía perrerías de Adolfo Suárez. Esta situación no podía seguir así, tal y cual, y les fue calentando. Quizás habría que reformular la pregunta. ¿Sabía el rey de la solución armada? El rey lo sabía todo, porque si el rey hubiera estado en contra de este proyecto, evidentemente nunca se hubiera puesto en marcha, porque Armada nunca hubiera desobedecido al rey. Entonces, digamos que el rey no se opuso a que Armada se convirtiera en presidente de un gobierno de concentración nacional. Pero es que, según Jesús Palacios, la conclusión va incluso más allá. Sin el rey Juan Carlos, nunca jamás se hubiese llevado a cabo la operación política institucional del 23 de febrero. Sin el rey, sin los partidos políticos
políticos, sin principalmente el consenso y el acuerdo del Partido Socialista y el acompañamiento también de la Reforma Democrática o de la Alianza Popular de entonces, y sin el consenso de las instituciones, desde los empresarios, la Conferencia Episcopal y demás, no se hubiese podido llevar a cabo una operación político-institucional como el 23F. Lo que parece claro es que si al rey no le interesa caer con Suárez, tampoco le interesa hacerlo con un golpe de Estado y perder la corona como le sucedió a su abuelo Alfonso XIII o a su cuñado Constantino de Grecia. Porque era tirarse un piro en el pie. Él no podía ser rey en un país gobernado por los militares. Con lo que la solución armada se convertía en un virtuoso término medio. Probablemente, a sus ojos, no solo presentaba una salida política para el país, en la que además no tiene que intervenir, es que además podía ser un remedio para sus propios problemas. Y el resto, pues... Pudo haber borboneado con Armada. Provocar confusión, malos entendidos, porque el rey cuando recibía audiencias, pues hablaba con mucha ligereza y decía, majestad, esto es insoportable. Pues sí, es verdad, algo habrá que hacer, efectivamente, estamos en ello, tal y cual. Le pega mucho haberlo hecho. Eso no es preparar un golpe. De los líos entre Armada y el rey y las supuestas traiciones hablaremos más adelante. Por ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Es lo mismo la operación o solución armada que el 23F? Y esto ya empieza a no ser tan fácil, ¿verdad? Pues aún se tiene que complicar más. Para empezar con la siguiente cuestión. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convence a todo el mundo de que solo hay un camino correcto para salvarse? Muy sencillo, igual que se ha hecho con el rey y la supervivencia del trono. Creando una psicosis golpista, es decir, haciéndoles ver a los líderes políticos que si no apoya la solución armada, las consecuencias pueden ser peores, porque pueden derivar en un golpe de Estado. Ya verás que el modo de hacerlo es curiosamente instructivo. Y así es como se empieza a modelar una revuelta contra un poder legítimo. Poder que, por cierto, no es en absoluto ajeno a todo lo que está ocurriendo a sus espaldas. El mismo Suárez, en un momento determinado, dice: soy consciente de que se quiere llevar a cabo, elegir un gobierno de coalición presidido por un general. Eso es un disparate. Y volverá a desplegar sus mejores dotes de estratega para evitarlo. Faltan 2 meses y 22 días para el 23F. ¡Ya todo! 23F, la gran entrega. Capítulo 3, el gran enemigo. Este podcast es una producción de The Voice Village para Movistar Plus. Dirección, narración y entrevistas, Conchi Cejudo. Guión, dirección artística y diseño sonoro, Mona León Siminiani. Montaje de diálogos, Jonathan Herbert. Limpieza de diálogos, Pablo de Diego. Grabación, Mateo Garri Winogrand. Investigación, Conchi Cejudo y Mona León Siminiani. Producción ejecutiva de The Voice Village, Ricardo Villa. Responsable de desarrollo editorial en Movistar Plus, Miriam Lagoa. Si te ha gustado este documental sonoro y quieres completar la experiencia, ya está disponible en la plataforma de Movistar Plus la serie Anatomía de un instante.